Si algo te da miedo, hazlo porque te hará crecer. El miedo suele ser limitante, el miedo suele ser el bloqueo por el que muchas personas no toman decisiones, no toman acciones y durante muchos años, en muchos casos y en muchas circunstancias, a mí me ha pasado ese miedo, esa incertidumbre, esa duda que muchas veces podría haber dejado que me impidiese tomar decisiones, que me impidiese tomar acciones, pero el caso es que, mira, te digo cómo he gestionado yo esos momentos y esas situaciones, ¿no? Imagínate estar en una montaña rusa, ya anclado en ese vagón, sabiendo que lo que te espera es una experiencia emocionante, porque si no, no te hubieras montado en esa montaña rusa, ¿no? El caso es que el miedo es igual, ¿no? El miedo es ese indicador en el que estás en el límite de esa zona de confort, de que sabes que es tu oportunidad de crecer, tu oportunidad de estirarte, ¿no? Entonces, sabes que a pesar de que tienes esos nervios, ese miedo, esa incertidumbre de qué va a pasar, de cómo va a ser, que la experiencia va a merecer la pena, que la experiencia va a ser emocionante, ¿no? Como en esa montaña rusa. Entonces, es así como he gestionado yo mis momentos, mis circunstancias y en esos momentos, como te digo, en los que podría haber decidido no dar pasos en adelante, no tomar decisiones y lo único que podría haber hecho es limitarme, ¿no? En ese caso. El miedo, para que te hagas una idea, el miedo no se supera, ¿vale? El miedo no se supera porque tú no hay situaciones o pasos que vayas a dar sin miedo, porque al final el cerebro lo único que intenta es mantenerte en esa zona de comodidad, ¿no? Tu cerebro primitivo simplemente intenta que no sufras daños, que cualquier cosa que se presente nueva, por cómo está entrenado, pues puede ser un posible peligro, ¿no? No lo identifica, simplemente intenta mantenerte dentro de esa zona de confort. ¿Cómo te mantiene dentro de esa zona de confort? Poniendo escenarios negativos, ¿no? Poniéndote, pues bueno, en ese contexto de cosas que a ti te producen miedo, podría ser el hablar en público, pues el cerebro te intenta meter esas imágenes de fracaso a la hora de hablar en público, que yo qué sé, pues que te vas a equivocar, que no te va a salir bien, que te vas a trabar, que se van a reír, etc. Entonces te mete toda esa narrativa y toda esa imaginativa mental para que tú tengas miedo, para que te quedes en tu zona cómoda y no hagas eso, ¿no? No es que te quieras sabotear, simplemente intenta protegerte, ¿vale? Dicho esto, imagínate que tú tienes esta capacidad y esto tú ya lo has experimentado, ¿no? Cosas de tu pasado que a lo mejor hayan sido malas experiencias o malos momentos, que todos los hemos tenido. El caso es que tu cerebro y tú eres capaz de reproducir esos recuerdos y cuando los reproduces eres capaz de volver a vivir ese malestar, ¿no? Eres capaz de revivir físicamente ese mal estado debido a esa mala experiencia que ya tuviste, ¿no? El caso es que ya la has vivido, no es real en este momento, simplemente te la estás imaginando. Ahora, ¿qué puedes hacer? ¿No? Porque esta es una de las herramientas para evitar ese miedo y para solventarlo, ¿no? Para superar por encima de él, pero no eliminarlo, ¿no? Porque no puedes eliminarlo. El caso es que tú lo superes, pero que no sea el miedo el que te supera a ti. Esta herramienta es la visualización, ¿vale? Tienes la capacidad de recordar, de visualizar cosas que ya han pasado, pero tienes la capacidad no solo de recordar y visualizar cosas que han pasado, sino cosas que pueden pasar. Tienes la capacidad de imaginar, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es el cerebro, en vez de dejarle que te llene de miedo con esas imágenes negativas de posibles escenarios negativos, llenarlo tú de imágenes con posibles escenarios positivos, ¿no? De que eso que vas a hacer va a salir bien, de que va a ser exitoso, de que va a ser una buena decisión, de que vas a salir adelante. Y cuando tú pones eso, el miedo se reduce, no desaparece, se reduce, pero al reducirse, tú vas a dar esos pasos en adelante. Y cada vez que tú, esto es importante, cada vez que tú das pasos en adelante a algo que te da miedo, el miedo se va eliminando poco a poco. Hay una frase increíble de Mark Twain que dice: haz aquello que temes y la muerte del temor es segura. O sea que cada vez que tú haces algo que te da miedo, que te cuesta, que te produce inseguridad, cada vez ese temor, ese miedo se va a ir eliminando hasta el punto de que sea algo natural para ti, ¿no? Ya lo sabes, si te da miedo, hazlo con miedo, ¿no? Porque como te he dicho, no lo vas a superar, no va a haber circunstancias en las que tú no puedas hacer, si tú tienes ese miedo, no va a haber un momento perfecto, no va a haber un momento de preparación en el que con el tiempo deje de costarte, deje de darte miedo, deje de darte inseguridad, simplemente te va a seguir costando lo mismo, porque la única manera en la que tú puedas superar ese miedo es haciendo esas cosas que te dan miedo. ¿Cuántas veces? El tiempo que sea suficiente. Simplemente te tienes que centrar en hacer todas esas cosas para que ese miedo, si no ya simplemente ni siquiera centrándote en el miedo, centrándote en que esas cosas, como te he dicho antes, son las que están al otro lado de la zona de confort, son las que te están indicando que ahí son las cosas que te espera el éxito, que te espera el crecimiento, que te espera ese estiramiento personal que te va a hacer crecer, que te va a hacer impulsarte y siempre
coincide, lo siento, que está al otro lado del miedo, ¿no? Porque ese es tu indicador. Si te da miedo, hazlo con miedo. ¿Por qué? Porque posiblemente es ese punto de crecimiento que necesitas. ¿Por qué te digo que el miedo, no solo te digo que el miedo no es que se supere, sino que tienes que superarlo tú a él, ¿vale? Por el hecho de que al final, cuando tú dejas que te supere el miedo, se bloquean áreas de tu cerebro que al final no te dejan pensar con claridad. El hecho de que, porque luego tú, imagínate que vives con miedo y no puedes ni siquiera pensar, ¿vale? Al no poder pensar, no puedes ni siquiera ser objetivo para decir, ¿qué podría pasarme por hablar en público? ¿Qué es lo peor que podría pasarme hablando en público? O sea, que a lo mejor, pues yo qué sé, me trabe, me equivoque. ¿Qué es lo peor que podría pasarme por hablar o conocer a una persona, por presentarme a una persona nueva? ¿Qué es lo peor que podría pasarme? Cuando tú te haces esas preguntas que solo te las vas a hacer si de verdad superas tú a ese miedo y no dejas que el miedo te supere a ti, vas a darte respuestas como no pasa nada, o sea, no hay nada de malo, o sea, no me voy a morir, ¿no? Entonces te llevas a ese estado de estrés que parece que eso va a producir tu muerte, ¿no? Por así decirlo. El caso es que si tú le superas, vas a poder ser objetivo en ese pensamiento y ver que no, primero que no tiene por qué haber nada de malo, porque posiblemente el escenario, o sea, haya más posibilidades de escenarios positivos que negativos, pero segundo es que si pasase algo, no va a pasar nada. Simplemente vuelve a intentarlo, vuelve a hacerlo, repetición, 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 y así es como conseguirás los resultados. Las personas solo crecemos en los desafíos, en los retos, en las penumbras. Cuando las cosas, ya no es que cuando las cosas se pongan difíciles, sino que cuando nosotros nos proponemos superar cosas, superarnos a nosotros mismos, superar esos miedos, ¿no? Entonces ahí es cuando se produce el verdadero crecimiento. Cuando te estás preguntando cómo lo resuelvo, no cuando te estás preguntando centrándote en el problema, es decir, qué mal está, sino cuando te estás preguntando cómo resuelvo este problema es cuando se produce ese crecimiento. ¿Qué hace ese crecimiento? Al final, estirar y ampliar tu zona de confort para que cada vez estés más preparado, seas más capaz, te eleves más, seas más valiente, seas capaz de afrontar mayores retos que antes ni siquiera te planteabas. Entonces, como te he dicho en la primera frase, y con esta es la que quiero acabar, si algo te da miedo, hazlo porque te hará crecer. Así que, chicos, seguirme en Instagram, si me estás escuchando en Spotify, deja las 5 estrellitas para que al final, pues bueno, pueda llegar esto a más personas. Si me estás viendo en YouTube, suscríbete y no te pierdas nada, dale también al like para saber que te ha gustado. Déjame tu opinión porque es importante para mí, miedos que hayas superado, miedos que tengas actualmente que no sepas cómo gestionar, ponlos porque seguramente pueda ayudarte o pueda sacar algo de luz, ¿no? Que es de lo que se trata. Al final, pues bueno, con mi experiencia, con mis vivencias, que es lo importante. Así que, chicos, también seguidme en Instagram, que ahí, pues bueno, pongo más contenido personal para que me conozcáis, para que veáis mi trayectoria, qué hacemos, qué nos dedicamos. Somos coach online, ¿vale? De coach fitness y de desarrollo personal. Así que, chicos, ahí os pongo un montón de cosas para que podáis trabajar todas las áreas: mentalidad, desarrollo personal, fitness, nutrición y sobre todo, como he dicho, que para que nos conozcáis más personalmente. Así que nos vemos en el próximo vídeo y a darle con todo a superar esos miedos, que es la única forma de crecer.